Ahí está. Por favor, antes de decir lo que sea, necesito que... no, acá. Listo. Ahí va. Por favor, antes de decir lo que sea, si en algún momento de repente deja de funcionar el internet, se me cuelga la compu, y ustedes lo notan que es lo más me interesa, por favor háganmelo saber. Dicho lo cual, bueno nada, ya doy por comienzo al último encuentro de este año sobre filosofía, psicología, psicoanálisis, etc. Como ya habrán visto que estuve spameando, esta clase va a ser sobre la industria. Bueno, ya me tira que está volviendo a reconectar. Por esas cosas estaba diciendo. Ahí volvió a reconectar. Nada. Este es el último encuentro, como ya habrán visto que estuve spameando ahí por Instagram, YouTube y por donde pude, básicamente. Va a tratarse sobre la industria cultural, en el texto de Adorno y Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, ahí para Instagram también. Bien. Antes que nada, mientras esperamos que llegue gente y demás, bueno, primero quería comentar de qué se trata este ciclo que estoy haciendo. Lo arranqué más o menos en septiembre, creo. Y la idea es mensualmente tratar temas, textos de filosofía, una cuestión de pensamiento, ya sea filosofía o psicoanálisis, poder trabajarlo y también abrir el debate para que vean qué es lo que opinan y qué les pasa con estos textos, ¿no? Que en general suelen quedar mucho al lado de la academia, ¿no? Son textos que realmente sirven mucho para pensar el día de hoy. Yo creo que este texto que nos convoca, Industria Cultural, tiene mucho para decir, tiene realmente mucho para decir. Así que bueno. Por otra parte, quería mostrar la remera que muchas veces ya en la clase Bueno, gracias OBS por avisarme que volviste a reconectar. Quería mostrarles la remera que estoy usando hoy, que es de Walter Benjamin. Es esta remera... Me costó un toque encontrar un lugar donde hagan remeras así de filosofía. Los muchachos de Barricada Indumentaria, les muchachos de Barricada Indumentaria, son quienes están haciendo estas remeras. Son en general remeras que tienen que ver con filosofía, pensamiento crítico, Latinoamérica. Así que nada, si les interesa ese tipo de cuestión para vestir algo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, chequen su perfil de Instagram, que tienen cosas muy, muy copadas. Por Instagram se escucha bien, o no se escucha con un ventilador de fondo, pregunto. Entiendo que no. Pero bueno, insisto, cualquier problema de conexión, cualquier problema de lo que fuera, voy a desactivar las notificaciones. Por favor háganmelo saber, porque capaz yo estoy medio hablando mucho y... A ver. Ok. No, está bien, Fiamma. Nada, háganmelo saber porque bueno, estuve teniendo varios problemas de conexión en las últimas clases y puntualmente entre hoy y ayer. Así que bueno, ya dicho esta introducción, voy a ya pasar directamente al texto, ¿no? Que es bastante bravo, ¿no? Porque ya arranca de frente diciendo dialéctica de la ilustración. O sea, uno puede llegar a pensar... Para porque... Ahí reconectó. Bien. Ya arranca bastante bravo porque uno dice, ¿qué tiene que ver con mi vida y mi existencia? Algo llamado dialéctica de la ilustración. O sea, parece como algo sumamente ajeno a lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Sin embargo, espero convencerlos de que realmente no es algo que no es muy ajeno la dialéctica de la ilustración. Me cacho en 10, malditas seas. Internet. Bueno, murió el internet acá en vivo. ¿O no? Ah, no, hay reconexión exitosa. Lo estoy escuchando. Joya. Juaco, por favor, vos sos el vocero que dice si se funciona o no, porque poner acá en el OBS me tira como que no
no funca para nada, de repente me tira como que funca, o sea, no sé. Se te frisea Claro, ahí ya me lo dijiste todo. Un segundo. Hago una logística. Si la ves con Foucault. Mm. Bueno, ahí volvió a decir que está todo bien. No sé. ¿Qué opinas, Joaco? Técnico. se frisea un toque la imagen, pero. Pará, ¿se escucha más bajo, puede ser? Ah, sí, le bajé yo volumen, está. Listo. Problema soluciona 3. Perfecto. Listo. Listo. Bueno, nada, ahí me dice como que YouTube está funcionando bien y de esto le voy a correr un toque acá. Bueno, teóricamente dice que está andando bien ahora, no sé. Retomando, vuelta a dialéctica de la ilustración, que parece, insisto, algo que nos parece sumamente ajeno y que la realidad es que dice, bueno, ¿por qué estamos tratando este tema hoy acá? No, a 5 de la tarde, un calor. Bueno, puntualmente nos vamos adentrando ya un poco más, que el capítulo que dije que íbamos a trabajar se llama Industria Cultural, Ilustración como engaño de las masas, ¿no? Un poco para introducir qué es la industria cultural. Bueno, piensen en TikTok, cuando piensen en industria cultural, piensen en la música comercial, ¿no? Cuando esta gente habla de industria cultural, habla de ese tipo de arte, ¿no? Ese arte que en realidad está hecho no para hacer que la persona repiense y se cuestione y pueda elevarse espiritualmente, etcétera, sino que está pensado para que alguien vaya y lo compre y lo reproduzca y no haya mucho más que una compra, ¿no? Ahora bien, yo creo que eso ya empieza capaz a interpelarnos un poco más, ¿no? El arte comercial es una palabra muy común pensar, bueno, este artista es comercial o no es comercial. La música que estoy escuchando es comercial o no comercial, ¿no? Quizás dentro del metal más, cuando dicen no, los pop son comerciales, o no sé, en general está esa discusión, ¿no? Y estos tipos, entre 1941 y 1944, lo pensaron y lo conceptualizaron filosóficamente, ¿no? Antes que nada, también hablé mucho y me han dicho, me han comentado, por qué usé la palabra dominio, o sea, el dominio de las masas, ¿no? O sea, ya parece hasta conspiranoico, ¿no? Se usa el arte comercial para una cuestión de dominio de las masas. Y en cierto punto sí, pero otra aclaración que quiero hacer es que en realidad este texto no es tan conspiranoico como parece. Se tiende a hacer lecturas conspiranoicas de este texto, que igual se las puede hacer, no es que es difícil, no es que es por una mala interpretación, no, es muy posible. Sin embargo, hay que entender qué es lo que ellos entienden como dialéctica de la ilustración para poder entender a qué se refieren con dominación, porque la dominación es algo muy específico para ellos. No es que es un tipo al estilo, no sé, el genio que no sé qué y te hace cosas y chan y te hipnotiza y vos no te parás de comprar. O sea, no. De hecho, hasta Adorno y Horkheimer, que son quienes escribieron el texto, dicen, con un conformismo la gente sigue comprando la música. O sea, ya sabemos que hay productos culturales como, no sé, Rápidos y Furiosos 8, que la verdad que elevar el espíritu y cultivarlo, no sé qué tanto nos cultiva las películas como Rápidos y Furiosos 8, todos lo sabemos, ¿no? No hay que ser un filósofo para saberlo. ¿Por qué seguimos consumiendo ese entretenimiento, no? Eso es lo que se pregunta Adorno y Horkheimer. Por lo cual la dominación también, hay una cuestión de que las mismas personas insisten en ser dominadas. Ahora bien, ¿qué es la dialéctica de la ilustración? Y vamos a qué se refiere estos tipos con dominio, ¿no? Bien. Primero hay que explicar dos cosas. ¿Qué es la dialéctica y qué es la ilustración? ¿No? Son dos conceptos fuertes, que aparte también la ilustración aparece en el título del texto, cuando dice industria cultural, ilustración como engaño de las masas, ¿no? Así que ya igual este concepto lo plantean en su primer texto dentro del libro, que se llama Concepto de Ilustración. Es un texto que realmente dedicaría otro video más para entenderlo, pero simplemente voy a explicar lo suficiente, lo mínimo indispensable para poder entender el tema de la industria cultural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dialéctica, no sé si los que recuerdan que habrán estado en
en la charla que di sobre Sartre, que Sartre también tomaba la dialéctica. Cuando hablamos de dialéctica, estamos hablando de otro filósofo que se llama Hegel. A Hegel, cuando tiene que explicar la fenomenología del espíritu, que es el texto más, el famoso Opus Magnus, es el texto con el cual está sumamente representado, ¿no? El Opus Magnus, fenomenología del espíritu, le tocó explicar todo. O sea, el tipo tenía que explicar todo, o sea, toda la historia, toda la humanidad, todo lo tenía que explicar en ese texto. Y plantea que estructuralmente la historia se mueve en estos términos. Primero hay una afirmación, después una negación y después una negación de la negación. En la clase de Sartre, no voy a extenderme mucho, pero había dicho que, por ejemplo, la afirmación podía ser una semilla, perdón, una manzana. Después, la negación pasa al tiempo, la semilla al estar interactuando con el medio, la naturaleza y bla, se transforma en una semilla, se niega la manzana y por último se transforma en un árbol. El árbol representaría entonces el conjunto de estas dos, hecho negación de la negación, y después vuelve al inicio, ¿no? Tenía este movimiento. ¿Cómo ven? ¿Cómo van a entenderse? Bueno, ¿y qué tiene que ver la manzana del árbol con industria cultural? Bueno, vamos a lo siguiente. Concepto de ilustración, primer capítulo del texto Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Se pregunta, ¿no? Eran tipos, estamos hablando de 1944, lo escribieron, o sea, terminaron de escribirlo, mejor dicho. Estamos hablando de que en plena Segunda Guerra Mundial, estos tipos fueron exiliados de Alemania, eran dos alemanes judíos. No es dato menor, porque si se quedaban obviamente en su país, nada, quién sabe cómo hubiesen terminado, ¿no? De hecho, la remera del tipo que tengo hoy, que es Walter Benjamin, por quedarse en Alemania, tuvo realmente un trágico, un horrible final. ¿Sí? Lamentablemente, bueno, como lo perseguía la Gestapo y no podía cruzar la frontera entre Francia y España mientras que se estaba escapando, nada, se suicidó con fármacos y bueno, escribió uno de los textos más fuertes de la filosofía de ese entonces, que es las tesis sobre la filosofía de la historia. ¿Por qué lo menciono? Porque Walter Benjamin era mega amigo de Adorno y Horkheimer, ¿no? De hecho, Walter Benjamin, les muestro, escribió este texto, que es también de los más conocidos, que se llama La obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Como se imaginarán, ¿no? Tiene mucho que ver este texto con el texto de Industria Cultural. Ahí Benjamin se empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya el arte es reproducible por una máquina, ¿no? Más o menos lo que pasa hoy con ¿cómo se llama esto? Con las inteligencias artificiales, ¿no? Que hacen que de repente vos le tirás 2 o 3 coordenadas y que te hacen una foto, vos le pedís, no sé, camello con gorro mexicano, no sé, en Asia, y la inteligencia artificial te lo hace y vos te preguntás, bueno, ¿esto es o no es arte? Eso mismo se preguntaba Walter Benjamin en 1937. Lo mismo. Bueno, pasa el tiempo, se tenía que suicidar. Estos tipos se exilian a Estados Unidos, la Alemania nazi, ya ven cómo la técnica, cómo es que, digamos, qué es lo que llevó a Alemania al nazismo, se pregunta, ¿no? Estos tipos también eran marxistas, esto no es dato menor, ¿por qué? Porque eran tipos muy formados, bueno, ya eran filósofos. Theodor Adorno era no solo filósofo, sino también sociólogo y crítico de arte, ¿no? Por algo le interesa mucho la teoría estética, la industria cultural, la cultura, ¿no? ¿Y qué es lo que notan? Notan que cuando se tiene que exiliar de Alemania, con el régimen autoritario nazi, incluso ellos marxistas pensaban que la revolución, digamos, la revolución marxista se iba a poder dar, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y si se dio en Alemania? No se dio porque se estaban dando los medios para que se den después de la Primera Guerra Mundial y de repente, ¡pum!, se disolvió. Creo que hubo una guerra civil en Alemania y se quedaron como... Y no vendría, o sea, teóricamente, no vendría ahora la revolución obrera y el obrero que iba a tomar los medios de producción. Bueno, pasó en Rusia, pero en Rusia está el estalinismo, ¿no?
Y todo este contexto de época que se exila en Estados Unidos, a California puntualmente, y de repente ven a la industria cultural, al arte al servicio del capital, y ven que todas las personas más o menos consumen, y hay una cuestión, una diversión totalmente acrítica, y quedan como... ¿Y qué onda con esto? ¿No? ¿Esto que está pasando es una locura? Se preguntan, ¿esto que está pasando es una locura? ¿O en realidad el progreso es producto del progreso técnico que nos creímos que nos iba a liberar? ¿Por qué estoy hablando de progreso técnico? Bueno, cuando hablamos de ilustración, estamos hablando de siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Momento en el cual Revolución Francesa, se mata al rey de Versalles, dogmático, un tipo que, bueno, antes de eso, la matriz para leer el mundo era la religión, ¿no? La religión, ese mito, la religión era lo que decía, bueno, si está en la Biblia, a ver cómo lo podemos interpretar para que se adecue a la realidad, y pum, es eso, la verdad. Y dice ahora, después de la ilustración, no, la ciencia nos va a liberar de las tinieblas, ¿no? Por eso la ilustración, esa iluminación nos va a iluminar y nos va a elevar. Había toda esa idea de progreso en la ilustración. Filósofos y científicos de ese momento es Newton y Kant. O sea, lo googleé ayer. O sea, Newton no sabía, pero sí. Kant es mucho más conocido, con toda la física newtoniana, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de Newton, ¿no? Esta cuestión de la ilusión de progreso, ¿no? Y que bueno, hicimos la ciencia y ¿qué pasó? Empezamos a tener cada vez más técnica, y de repente ya empezamos a intentar dominar a la naturaleza, ¿no? Que se nos aparecía, recuerden la clase del malestar en la cultura, que decía Freud sobre la naturaleza, ¿no? La naturaleza que nos aparece como algo que es hostil, una naturaleza que en realidad nos parece como hostil y realmente nos determina, y que entonces con la ciencia y la tecnología podemos enfrentar esa naturaleza, dominarla, aparece la palabra dominación, dominar la naturaleza, ¿no? Y ahora podemos apropiarnos de ella para contrarrestar esa fuerza y elevarnos, y esa cuestión del humanismo, de elevar el humano, así como si fuese un dios, ¿no? ¿Qué pasó con estas cuestiones? La historia nos llevó al nazismo, al estalinismo y a los medios masivos de comunicación. Es lo que leen estos tipos. ¿Qué pasó con ese progreso? Que ese progreso técnico que nos iba a liberar, como mencioné hace, se volvía a conectar, joya. Y que rompe un árbol y lo quema y nos aparece como hostil. No, muchachos, en realidad el relámpago significa la ira de los dioses porque nosotros hicimos algo mal. Ah, bueno, entonces tenemos que hacer tal ritual para que el relámpago no vuelva a aparecer, ¿no? Eso es el mito. Un cuento que armamos y que dotamos de cierta humanidad a la naturaleza para poder interpretarla y entenderla, abarcarla. La idea de abarcar es muy importante, abarcar a la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Como habremos visto, hacernos un cuentito y creernos que el mito nos va, podemos hacer algo con el mito y la naturaleza, esto claramente no tiene mucho efecto, no es efectivo. Y vamos a la ilustración. Pasa el tiempo, cae el rey de Versalles, caímos en la ilustración. Ah, progreso, ahora sí, con las ciencias, ahora sí. Hay un texto de Lacan que cita que hace mención a la física newtoniana en relación a la copernicana, que Copérnico, cuando hablaba de los planetas, que me parece un buen ejemplo para entender esto, decía, bueno, ahí Júpiter da la vuelta y vuelve a su casa, ¿no? Y dota de cierta animidad a Júpiter y lo hace humano. Ahí Lacan no está trabajando este pasaje del mito al logos, creo, capaz que sí, porque vieron cómo es este tipo. Lo que está hablando de cómo es el lenguaje que subjetiviza, o sea, cómo es que un lenguaje permite una singularidad a un sujeto, o cómo un lenguaje puede hacer que una persona termine dominada, subyugada por el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que hace Newton es, no, en realidad no es un planeta que vuelve a su casa, sino que es un conjunto de átomos, de materia, que nada, por cuestiones físicas y bla bla bla, hace este movimiento, ¿no? Se quita la animidad a la naturaleza. Pero, ¿cuál es el problema? Dirán, o sea, de la naturaleza, ¿no? Claro, pero fíjense que toda esta movida arrancó porque le teníamos miedo a la naturaleza y todas esas cosas, ¿no? A lo que es, lo que se nos aparece como
indominable, que nos excede y que no podemos pensar, eso que nos parece como contingente y que no podemos calcular, eso nos da miedo. En el mito y en la ilustración. En las dos se intenta abarcar a la naturaleza, pero no solo a la naturaleza, después se va a dar cuenta Adorno y Horkheimer que la singularidad de las personas, eso que esa cuestión emergente, ¿no? Un poco Sartre lo trabaja con su frase el humano es un agujero en la plenitud del ser, ¿no? Esta cuestión de que está constantemente siendo algo y está constantemente siendo otra cosa y que se nos escapa y que no se puede agarrar porque se escapa, eso también va a ser dominado por la ilustración. Y llegamos a que la ilustración en realidad es un mito, ¿no? O sea, mito e ilustración. En realidad la ilustración, el progreso humano y todo eso, terminó siendo un mito. Nos creímos el cuentito de que en realidad el progreso de la técnica nos iba a liberar, según lo que dice Adorno y Horkheimer, y en realidad lo que terminó pasando es que usamos esa misma técnica para dominarnos a nosotros. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Ahora sí arrancamos con el texto. Industria cultural. Capitalismo tardío, le dicen, capitalismo tardío. Estos tipos se exilian de Alemania, ¿no? No sé si se ve bien porque está medio la cortina. Se ve bien. En Instagram sé que no, pero con la cámara, pero por YouTube se ve más o menos, pues yo no sé, no puedo darme cuenta. Se ve como así, por reflejo, pero dentro de todo se ve bien. Si no, para que cierro la ventana. A ver. Wait a moment. Ahí está el programa. Ahí está bien. Te sigue dando la luz bien y... Joya. Excelente, bien ahí. Buenísimo. Igualmente, una aclaración, si no entendieron bien el pasaje del mito al los, todo eso, lo que me interesa, para puntualizar, para entrar en la industria cultural, es cómo la técnica, cómo el progreso científico y cómo esta idea de progreso, que pensamos que la técnica, el uso de la técnica por sí, solamente pensando en los medios, sino en los fines que van a tener esa técnica, terminó usándose para dominar a las personas, ¿no? Esa es la cuestión de dominio. ¿Cómo es que este mito que nos creímos que íbamos a ser mejores, en realidad terminó usándose para dominarnos y lejos de liberarnos, nos domina, ¿no? Ese es el concepto de dominación que están usando. Y ahora sí entramos al texto, que arranca fuerte. A ver si puedo arrancarlo. A ver, Tuki dice... La tesis sociológica que la pérdida del sostén en la religión objetiva, la disolución de los últimos residuos precapitalistas, la diferenciación técnica y social y la especialización han acabado produciendo un caos cultural, es diariamente desmentida. ¿Qué está diciendo? Bueno, más o menos esto que estamos diciendo, esta cuestión de que, imagínense, Segunda Guerra Mundial, auge del capitalismo, migraciones y... Esto parece un caos, dice, no muchachos, no es un caos, aparte de todo lo que estuvo pasando no es una locura, no es un caos, ¿no? El estalinismo, el estalinismo, el nazismo, esto no es caótico, muchachos, esto es puramente racional, la racionalidad, como este viaje que tomó la racionalidad, nos llevó a esto, ¿no? En realidad está todo pensado, ¿no? Hoy la cultura lo hace todo semejante, y esto, grábenselo a fuego, lo de la cultura hace todo semejante, por acá, porque va a haber una frase que a ustedes les va a resonar quizás y que es casi como su tesis, la tesis del capítulo, que lo va a arrastrar todo el capítulo, que es los detalles, bueno, ya pongo industria cultural, y la tesis fundamental lo voy a poner acá al costado, a ver si me entra. Los detalles son fungibles. La palabra fungible, ¿a qué se le hace acordar si digo fungible?
A ver si les resuena algo. ¿Te resuena algo? No te voy a mentir, fungible me suena a hongo, pero sé que no es eso. No, No. no, pero... O sea, los detalles son fungibles, significa que los detalles, o sea, los detalles dentro de las obras son intercambiables, eso lo vamos a trabajar. Los NFT, los tokens no fungibles. ¿No escucharon hablar alguna vez de los NFT? Capaz que no. De ahí. Sí, señor. Claro, ¿viste? Toda esa, la famosa estafa por los NFT y todas esas cuestiones, ¿no? Usa la misma palabra, fungible, ¿no? Me parece, a mí es una palabra, mi opinión, qué sé yo me la encuentro bastante seguido cuando doy vueltas por internet, la del NFT, token no fungible, fungible, de repente los detalles son fungibles. O sea, lo que el NFT dice que no es fungible, acá dice sí es fungible. Sí es fungible. ¿Qué? ¿Vas a decir algo? No, siga. Ah, ahí está, joya. ¿Qué significa los detalles son fungibles? La típica es todo lo mismo. Rápidos y Furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿No son más o menos la misma película? No sé. Yo, por ejemplo, no soy consumidor de la música trap. Por eso es que para hacer esto quise meterme en algún tipo de música así que no consuma, en un género musical. Y yo me puse a escuchar trap latino. Y era más o menos toda la misma canción, ¿no? Eso significa que los detalles son fungibles. Que cuando vas a consumir una obra artística en la industria cultural, estás consumiendo lo mismo, ¿no? De hecho, hasta tiene un ejemplo ahí, dice las casas que antes decoraban el paisaje terminan siendo todas iguales. No sé, ¿alguna vez fueron a un barrio privado y todas las casas son más o menos parecidas? No, os pregunto, capaz que... Ay, justo se cortó, carajo. Espera que justo se me cortó este internet, chico. Porque pensé que era yo, que era un wifi. No, ahí está. No, es que Telecentro que funciona re mal, viste, volví. No, preguntaba, me dijiste lo de las casas, pregunto. En resumen, una casa cuadrada, pintada de blanco, ventanales, puerta de madera. Eso es una casa de country. Genérica de la que vas a ver una... Claro. Ay, qué lástima, se me está recontra cortando el internet. Ahí volvió. Supongo. Ah, yo sé por qué es. A ver ahora. Ahí debería funcionar bien. De repente está funcionando excelente esto. Me tira como que tiene una subida. Pero bueno, vos hablás de las casas de country porque escucho hablar. Ok, pongo un toque. Más o menos lo mismo, salvo alguno que se haya querido hacer el arquitecto. Una casa de country es algo una casa cuadrada, tipo casa de zapato blanca con ventanales. Eso es un Tal cual. resumen de country. Voy a resaltar esto que dijiste de el tipo que se quiere hacer el arquitecto. Lo voy a tomar porque después lo vamos a retomar ese ejemplo. ¿No? El tipo que quiere salirse de eso. ¿Qué pasa con esa gente que quiere escaparse? Bueno, dice, estos son los detalles, son fungibles. Sí, vos me dirás, bueno, esta casa tiene patio y flores violetas. Bueno, sí, pero en esencia la casa es cuadrada, gris y ventanales y es todo lo mismo, hermano. Esos son los detalles, son fungibles. ¿Y cuál es el problema que los detalles sean fungibles, no? Se preguntará uno, o sea, ¿a mí qué? Que si yo quiero escuchar todos los traperos, la tengo con los trap, ¿no? Pero también creo que con el pop-punk, de hecho, creo que las películas de American Pie también son un buen ejemplo de industria cultural, de que siempre pasa más o menos la misma música, siempre están entre Blink, Zoom 41 o Zoom 41, o como quieran pronunciarlo, qué sé yo, The Offsprings, o sea, a ver, a mí me re gusta esa música, ¿no? A ver, ¿qué vas a decir algo? ¿Qué tiene, todo esto que estás hablando,
todas estas bandas que estás nombrando, ¿qué tienen en común? Que fueron furor en su época y hoy en día hay gente que realmente piensa que el rock está muerto porque ya no es comercial. Claro, no es redituable. A ver, en todas estas bandas que vos acabas de nombrar, hay muchísima gente que la sigue escuchando. O sea, no creo que no sean redituables. Pero bandas que, o sea, vos ahora no escuchás una banda del estilo Blink, pleno 2022-23, que sea furor. Y porque ya no está. Sí, a eso vamos. A eso vamos, que también hay este consumo cultural de que se intenta que sea lo más redituable. Y de hecho, anticipo, si todo es igual, hay un punto dicen, porque no es porque todo es igual, porque bueno, tienen la gente que en la industria cultural tiene poca sensibilidad estética y en realidad son todos toscos y la gente es idiota. No, simplemente porque si alguien te quiere vender algo, no se va a jugar a hacer algo novedoso, sumamente elevado, no. Va a ser estadística, de estudio de mercadeo, y va a ser un montón de estudios de campo que van a decir, no, mejor ponerle esta sucesión de acordes acá, de esta manera y no de tal otra, porque esto me va a dar guita. Y lo voy a repetir las veces que sea necesaria hasta que me deje de dar guita y cambio de negocio o cambio la lógica, no sé. Por eso se repite tanto, porque eso genera guita, es redituable, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que le importa a Adorno y Horkheimer respecto a la individualidad, a la subjetividad, ¿no? Primero, es también importante mencionar que el sujeto con el cual ellos totalmente trabajan y están constantemente interpelando es el trabajador promedio. El señor, el vecino, el muchacho de a pie, la muchacha de a pie también, en un momento hablan de la ama de casa, pero 47, o sea, se publica en 1947 Dialéctica de la Ilustración, pero nada, no le podemos pedir tampoco que haga una gran distinción así en géneros, pero, bueno, me entienden. Nada, a esas personas, ¿qué pasa con estas personas al consumir industria cultural, no? Dice, los detalles son fungibles. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué nosotros también decidimos consumir siempre lo mismo de 27 maneras distintas? Y porque justamente vamos al trabajo, nos explotan en el trabajo, en las industrias nos explotan, los que manejan. Volvemos a casa, la verdad, que podemos escuchar la novena de Beethoven, que dura una hora, hace 9 minutos más o menos. La verdad no pinta, perdón, pero ¿quién tiene ganas de escuchar después de un día de 8 horas de laburo, sea de lo que fuere, ¿no? Capaz seas mecánico, seas call center, yo creo que debe ser insufrible. Estar ahí constantemente hablando con las personas que encima están ansiosas y demás, y que encima te pagan poco, y con esa cabeza, vos después vas a tu casa y querés escuchar la novena de Beethoven. ¿O preferís estar dando vueltas por Netflix? A ver. ¿Vas a decir algo? No, que digo, de escuchar algo más cortito, una serie corta, algo de Netflix, así una serie de 20 minutos, cagarme un rato de risa, ¿no? Andar toda la hora completa. Claro, exactamente, reírme. Ahora, también el ejemplo de la risa lo trabajan. Nada, pero sí, ¿por qué queremos eso? Y porque estamos cansados, no estamos para consumir culturalmente nada. Estamos tan cansados que lo que queremos es divertirnos un rato, olvidarnos de que nos explotan en el laburo, queremos olvidarnos de eso para mirar la Rápidos y Furiosos 7, que sé que no me va a elevar, no me va a elevar a mí espiritualmente ni intelectualmente. Pero ¿qué pasa? Hay una frase de ellos que dice: la diversión en el capitalismo tardío, la diversión es la prolongación del trabajo en el capitalismo tardío. Diversión, ya dijimos detalle fungible, vamos con diversión. Ahora estamos con diversión. ¿Para qué? ¿Para qué? Acá, ¿para qué? Y dijimos que es una extensión del trabajo, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve la industria del entretenimiento según Adorno y Horkheimer? Estás tan cansado que hay una, creo que era de Marx esta frase,
que el entretenimiento sirve para restaurar el nervio desgastado por el trabajo. Venís a descansar en la diversión para ir al otro día que te exploten. Por lo cual la diversión pasa a ser parte del trabajo. Vos vas a divertirte para el otro día seguir siendo más funcional al sistema, que te explota. ¿Entendés? No es que salís. No es como una cuestión de que, bueno, me vado de la realidad un poco que estoy con esta realidad que no se puede más. Que bueno, Freud dice, cuando habla de las drogas, cuando habla de los psicofármacos, ¿por qué en vez de inventar psicofármacos, la cultura no inventó un medio para sacarnos de este malestar, ¿no? Este malestar que la propia cultura genera. ¿Por qué no inventó, en vez de psicofármacos, otro medio de hacer cultura? Que es más o menos lo mismo. Te explotan en el trabajo, vas a divertirte para escaparte, descansar de ese trabajo que te explotó para volver, ¿no? Esa es la lógica de la diversión que manejan. Piénsenlo ustedes, no sé, en TikTok, ¿no? Está 25.000 millones de videos de gente bailando ahí, tuki, 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 uno tras de otro. Y porque no tenés tiempo de escuchar o de hacer algún trabajo así, de leer un libro más o menos, no sé, no quiero usar autores así muy de academia, ¿no? Pero John Borges, algo así. Estás cansado, estás totalmente explotado por el trabajo, nada. Y vas a este lugar. ¿Tiene algo de malo? No, la idea no es moralizar con esto, es simplemente mostrar lo que piensa Bernie Horkheimer. Ahora hay que hacer No, que justamente el problema está también en, justamente por querer consumir esto más rápido y consumir algo más divertido, lo que fuera, sobre todo adelante de las pantallas, nos termina pasando que nos estamos viendo 5 videos de 10 minutos en vez de ver una película entera, porque decimos, no voy a ver una película entera porque mucho tiempo, 2 horas. Sí, pero te quedaste esas 2 horas mirando TikTok o videos más cortos. Sí. El tiempo lo usaste, la misma cantidad de tiempo la usaste con más, solamente que viste más cosas. Pero el tiempo, o sea, si vos lo veías como tiempo perdido el ver una película, al final la perdiste igual. Tal cual. Eso no lo llega a pensar Bernie Horkheimer, pero es bueno pensarlo, ¿no? Porque a veces preferimos ver TikToks, videos cortitos, que también quizás por una cuestión de atencional, de que no tenemos la energía suficiente para bancarnos 1 hora de película, porque también muestra cómo es que la diversión nos lleva al cansancio, en un punto, nos lleva al aburrimiento. Ahora, si querés, nos metemos directamente con eso. ¿Por qué? Porque un video de TikTok dura, no sé, 1 minuto, y ya si dura 3 minutos es una barbaridad, listo, lo paso, chau, no. Y en vez de verme una película entera, que también por más que sea American Pie, nada, capaz porque la cuestión, creo que debe ser por una cuestión de atención, ¿no? De decir, no estoy psíquicamente atento como para bancarme una sucesión de imágenes, que encima una remite atrás de otra, y no, prefiero ver algo cortito que arranca, termina y pasa otra cosa, arranca, termina, pasa otra. Creo que eso tiene que ver más con la tecnificación que se generó en el capitalismo, a mi entender, no para mí. De hecho, si te interesa el tema del tiempo, Adorno y Horkheimer hablan acá de, que a mí se me escapa, habla del esquematismo kantiano y el tiempo, y nada, a mí un poco se me escapan esas referencias. Pero bueno, trabajan el tema del tiempo de manera mucho más profunda, que, bueno, si les interesa, está ahí, lo pueden buscar. Ahora vamos a la otra pata de la diversión, que, bueno, aunque sea no me aburre, se dice Adorno y Horkheimer. Sin embargo, ¿te divierte estar en TikTok? O sea, ¿vos la pasás bien cuando estás en TikTok? ¿O llega un momento que decís, qué embole esto? O TikTok, o no sé, YouTube Shorts, o lo que fuera. Ya decís, qué embole. Personalmente, llega un punto que creo... A ver... mando más mensajes. Listo, no pasa nada. Bueno, lo que dice Adorno y Horkheimer es que la diversión en realidad es un engaño. La industria cultural te promete divertirte, cuando en realidad te aburre. Lo que promete divertirse te aburre. Flaco, ya me cansé de ver 80 videos de gatitos o 80 videos del acorio de bar de
¿cómo es elegante y no me acuerdo la otra? No sé, ya está, guacho, basta. Donde me fui a evadirme de la realidad, murió. Entonces, esto es un engaño, por eso es un engaño la industria cultural. Una de las por qué es un engaño, ¿no? Porque aburre. Escuchar 20 veces el mismo tema en 20 formatos distintos, ¿no? Escuchás, no sé, 20 bandas de... todo esto, no voy a leer los chats que están dejando, lo voy a leer recién al final, por una cuestión de que me cuesta como acercarme y ver ahí, así que simplemente voy a hacer toda la clase y después lo charlo. Nada, nos termina aburriendo. Y también hay otra cuestión más con la diversión, ¿no? Cuando vemos American Pie, por ejemplo, la película American Pie, o Euroviaje censurado, Viaje censurado, cualquiera de esas. Grupo de pibes, podría ser cualquiera de el público, muy importante esto el tema del público, está hecho para un público que está en la secundaria, ¿no? Cualquiera puede identificarse con ese público, te muestran una pool party, te muestran, y esto no me parece un dato para nadísima menor, vasos rojos, no pueden ser blancos los vasos de plástico, tienen que ser rojos, ¿no? Gente que juega al beer pong, al ping pong cerveza, de noche, todas las minas son bellísimas, todas tienen un recuerpo, los flacos lo único que piensan es en una cosa que si lo digo YouTube me censura, y todo joda, ¿viste? Y esto pasa en la vida real. Claramente no. No, que yo sepa, a mí por lo menos nunca en mi vida me pasó eso. Que lo quisimos replicar, sí. Que pase, no. Proyecto X, en tu vida vas a meter una fiesta de Proyecto X. ¿Por qué seguimos pensando que eso puede llegar a ser posible, no? Porque tiene esa cuestión de la industria cultural con la diversión. Hay una frase de ellos, a ver si la encuentro por acá, que dice algo así que la realidad tiene que ser interpretada con la lente del cine, algo así, a ver si la encuentro y si no, bueno, después la buscaré. Ahí está. El mundo pasa por el filtro de la industria cultural. Esa es la frase, ¿no? Mundo pasa por filtro de industria cultural. Filtro de industria cultural, ¿no? Bueno, porque lo que tienen estas películas, incluso también Rápidos y Furiosos, o... Bueno, la tengo con esas dos películas, perdón, son las que trabajé para esta clase. Cualquier película que se les ocurra, realmente va a poder estar bien para estas películas de así comerciales, ¿no? Que sabés que no, nada, perdón, son los dos ejemplos que más trabajé para esta clase. Vos sabés que en Rápidos y Furiosos, en La Roca, un tipo forzudo nunca en su vida va a mover un misil en plena persecución en la nieve. Eso no pasa, ¿no? Pero te lo hacen ver como si fuera a pasar, lo mismo que en American Pie. Te hacen ver como que quizás esa juventud es posible y que no la estás teniendo vos. Que no solo es posible, sino que es posible en el mundo que estás viviendo, que dijimos que te explota, es un mundo que nos aparece como hostil, que tuvimos que irnos de ese mundo a la diversión porque nos aparece como hostil, explotador. ¿Y qué nos dice la industria cultural? Ese mundo en el cual te fuiste está buenísimo, puedes hacer pool party, si te ejercitas y terminás todo trabado como La Roca, vas a mover un misil, o sea, eso es lo que te está diciendo, ¿no? Que vuelvas al mundo a través del filtro de la industria cultural. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Y justamente para que no nos quejemos, para que digamos, qué linda, o sea, para poder aceptar la explotación que nos hacen en el trabajo, básicamente. Eso es una de las cuestiones, ¿no? Que es lo que ve Arnold Horkheimer, porque también en el fascismo ellos también notaban más o menos lo mismo, que la gente ni se cuestionaba lo que decía el Führer en ese momento, es como que, bueno, sí lo aceptaban y que si me dividían Alemania en dos y si me toca, bueno, del lado, del lado, creo que era el este, bueno, me tocará ser comunista, si voy del lado
o entonces no, me tendré que, bueno, me tendrán que explotar en el trabajo y bueno, y yo lo acepto y no hago nada. En ese sentido también hay un conformismo, la palabra conformismo. Che, cualquier cosa díganme si estoy yendo muy rápido, por favor, si no entendieron algo, si quieren hacerme una pausa, tipo, está todo más que bien. Porque a veces como que pienso, esto se reentiende todo de pe a pa y en realidad no, estoy capaz sobreinterpretando algo o lo que fuera. Entonces dijimos que hay también un conformismo en la diversión. Nos conformamos. Y eso es lo que más le revienta a estos tipos. Si en la ilustración nos iba a liberar, la razón era lo que nos iba a liberar, ¿por qué no nos liberamos si tenemos razón? O sea, razón de racionalidad. ¿Por qué no nos liberamos y nos conformamos con la explotación burguesa? ¿No? Eso se preguntan. Y por la diversión yo creo que faltaría una rama más, que es la felicidad. ¿Somos felices? Y acá se rompe todo, se rompió la Matrix porque empezamos a hablar de capitalismo y la pregunta evidente, ¿somos felices? En este sistema que está constantemente... Para Adorno y Horkheimer, insisto, después pueden hacer la crítica que ustedes quieran. ¿Sí? Este texto, recuerden que lo escribieron entre 1941 y 1944, primero se llamó Fragmentos Filosóficos, después lo publicaron en 1947 como Dialéctica de la Ilustración, nada. Se puede releer de muchas maneras, pero me parece que hay muchas cosas de este texto que nos hablan de hoy. ¿Somos felices en este consumismo? ¿No? Esta industria cultural que nos invita constantemente a consumir. ¿Somos felices? Hay una frase que dice ahí en el texto, la felicidad es austera. La felicidad es austera. Y recuerdo también otra frase de Freud que dice, no, yo en realidad no soy un tipo pesimista. Yo en realidad soy un tipo feliz, mientras que tenga mis flores, a mis hijas, yo voy a estar bien, ¿no? ¿Es necesario consumir tanto para ser feliz? ¿No? ¿Pero qué te dice la industria cultural? Ay, voy a encontrar el pizarrón. ¿Qué dice la industria cultural respecto de la felicidad, no? Dice lo siguiente. Bueno, muchachos, ahí usan el ejemplo de los crooner. Los crooner eran cantantes, creo que Frank Sinatra era crooner, o sea, cantantes en general de voz grave que cantaban en las radios, ¿no? Cantaban jazz. Ah, eso que me llama mucho la atención. Le dan con un caño al jazz en todo el texto. Vos decís, guacho, ahora el jazz es tipo re elitista, o sea, como acá el jazz era lo más comercial que podías encontrar y ahora el jazz es lo más elitista que hay. No sé, a chequear la revisión, ¿no? A mí me parece. Pero bueno, un crooner, cantante de jazz, obviamente totalmente el exponente del individuo capitalista, ¿no? Del tipo... Lo que dice Adorno y Horkheimer es que el crooner, este tipo que canta jazz, que tiene todas las minitas, que se levanta, digamos, que tiene trajeado, carilindo, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la industria cultural? Digamos, identificate. Siempre te pone gente para que te identifiques, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo de American Pie, identificate a los pibes de American Pie, ¿no? En el crooner, si vos te identificás al crooner, fíjate qué feliz que es el crooner, fíjate lo exitoso que es el crooner, que canta así, con voz medio bajita, así, tranqui, no sé qué, y todo trajeado, ¿viste? Pero el tipo está totalmente consumido, subsumido en la industria cultural. Por lo cual, si vos querés ser feliz como el crooner, mirá qué exitoso que es el crooner, tenés que, no te queda otra que quedarte, o sea, tener que someterte a la industria cultural para ser feliz como el crooner, como esta persona que te estás identificando, ¿no? Y ahí también hay otro conformismo más, porque también uno decide, ¿no? O sea, ¿por qué pensamos la felicidad por ese lado dentro de esta matriz de la industria cultural? Si la felicidad es austera, ¿no? A ver si me falta algo de la diversión. No sé si alguien quiere decir algo, algún comentario o lo que fuera, ya sea por YouTube, Instagram. ¿Qué les parece? Si no, yo directamente paso al estilo, ¿no? Tuki. A ver, chequen la cosa. Vamos al estilo, entonces. Borrador. Acá estás.
igual probablemente volvamos al ejemplo de la diversión porque es como que está constantemente, esto, los detalles fungibles, la diversión está constantemente en todo el texto. Ahora bien, ustedes me dirán, ay no, pero yo conozco gente que hoy por hoy consume a Beethoven, a ver, yo, no, porque yo sé apreciar, o sea, yo realmente aprendí a apreciar la novena sinfonía de Anthony Dvorak, ¿no? Y me puedo escuchar los 4 movimientos, y yo cuando veo las meninas de Velázquez entiendo, o sea, no te digo que no, o sea, hay gente que sí, de hecho, sigue existiendo esa cultura, ¿no? Dijimos que ahora el problema va a ser, si anteriormente fue la diversión, y va a ser el estilo. El estilo. ¿No? Sí existe, hoy por hoy sigue existiendo la música clásica, ¿no? Porque también se puede pensar, me parece que le quedó un poco fuera, voy a tomar un poco de agua, me parece que le quedó un poco fuera a Dornis Horkheimer la música que no es ni industria cultural, pero que tampoco es música elitista, como puede ser, no sé, ritmos africanos o música hindú, ¿no? No, me parece que le quedó un poco por fuera, pero entremos en la lógica de ellos. O sea, hay gente que interpreta, puede interpretar esas obras de Beethoven, de Mozart, de pinturas de Van Gogh, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, ¿por qué se hace la pregunta por el estilo? Entonces, si la industria cultural dijimos que tiene características, que los detalles son fungibles, es todo lo mismo, es lo mismo que decir, es todo lo mismo. Más o menos el personaje protagonista en las películas y más o menos es siempre lo mismo. Cuando estamos mirando la película, otra cuestión que tiene que ver con cómo consumimos la industria cultural, como ya es todo lo mismo, como los detalles son fungibles, sabemos cómo va a empezar la película, sabemos más o menos, imagínense una película romántica navideña que encima las portadas son todas iguales. Hay un video de un tipo que se llama Byte, que se pone a hacer el análisis marketinero dentro de los jueguitos. Y me parece muy interesante porque dice, si el jueguito de guerra, la portada va a ser así. Y son como 8 portadas de 8 juegos distintos que son todas iguales. Y como loco. Y encima él o sea, no sé si lo leyó o no a Dornis Horkheimer, pero es como que el tipo sabe de marketing porque labura de eso y dice, che, mirá, en realidad el marketing está más estudiado que... Bueno, acá es lo mismo. Está recontra estudiado. Los diálogos de la película, la sitcom, guacho. Vos sabés que cada cierto tiempo el mismo sitcom te dice cuándo tenés que reírte, cuándo tenés que emocionarte, cuándo tenés que llorar, ¿viste? Y vos sabés, volvamos al ejemplo de las películas navideñas, que la película romántica navideña arranca bien, un milagro de Navidad, no sé, debe haber alguna película que se llama así, película de amor, en general más comedia. De repente va a haber un momento en el cual va a haber un desencuentro, un momento triste, y bueno, y el tipo es un acto valeroso, el hombre en general es el hombre. Bueno, capaz si cambian a la mujer, pero los detalles son fungibles, para el hecho va a terminar igual. El hombre hace un acto valeroso y entonces reconquista a la mujer y oh, milagro de Navidad. ¿Cuántas películas vimos que son así, no? Son todas iguales. Entonces, si vemos que tiene característica la industria cultural en los detalles fungibles, ¿tiene un estilo? ¿No? ¿Cómo era el estilo artístico antes? Industria cultural. ¿Tiene estilo? Pensemos, y acá espero no aburrirlos, voy a tratar de ser lo más simple posible. Bach. Johann Sebastian Bach, ¿no? Barroco, periodo barroco, estilo barroco, ¿no? Bueno, también Vivaldi, Corelli son gente barroca, pero vos cuando escuchás Bach te vas a dar cuenta que, este tipo, vos te das cuenta cuando estás escuchando Bach o no. Quizás alguien que no esté familiarizado con esa música diga, es todo más o menos lo mismo, pero acá voy a mostrar algo que hacía Bach, que decía, acá estoy yo, y acá está Johann Sebastian Bach. Cuando muere, el hijo dice, sí, mi viejo firmaba todas sus obras. Y entonces van la gente estudiosa de Bach, miran sus partituras y
En ningún lugar dice Bach. Ni siquiera está firmado así. ¿Por qué? Una manera de, antes, tipo ejemplo Bach, lo voy a poner acá. El tipo lo que hacía era lo siguiente. Antes había una manera de nomenclar a las partituras, a las notas, mejor dicho, muy parecido a lo que hoy se llama cifrado americano en música, donde la letra A era el La. La letra B era el Si. La letra C era el Do. Así. Y había una letra H que era el Si bemol. El tipo, en muchas de sus obras, iba haciendo la música y ponía las notas Si, La, Si, La, Do y Si bemol. Entonces, claro, se formaba Bach. Y ahí firmaba. ¿Qué es lo que hacía el tipo con el estilo barroco? Hacía algo personal que decía, yo me quiero correr del barroco. Yo quiero hacer algo personal con el barroco. Mozart con el formato sonata es lo mismo. Vos escuchás, el formato sonata tiene que tener esta estructura, va de acá para allá, tiene una presentación, un desarrollo y una representación. O sea, vuelve a presentarse la presentación. Y no, Mozart rompía algo. Para que se vuelva a conectar. Wait a moment, gente de... se volvió a conectar. Bueno, Mozart rompía también con ese formato sonata, pero ¿qué quiere decir el estilo, no? Y acá hacemos una distinción entre estilo auténtico, estilo comercial. ¿Se entendió el ejemplo de Bach? Por las dudas. Conexión exitosa. Bueno. Nada. Espero que se haya entendido el ejemplo de Bach. Tuki. No, que el tipo intentaba hacer dentro de su movimiento algo particular y salirse del movimiento al cual él representaba. Que el estilo auténtico, los artistas auténticos, según lo que dice Adorno Horkheimer, hacen algo, artistas, se intentan salir en cambio en el comercial, si todo es exactamente lo mismo, ¿dónde está la individualidad, la singularidad de los artistas? No sé si se cortó, lo digo de vuelta. Si en el estilo auténtico los artistas intentan salirse y hacer algo propio con ese estilo, en el estilo comercial, si dijimos que todos los elementos, los detalles son fungibles y que más o menos todos los artistas son lo mismo, no hay distinción, entonces el estilo comercial es un estilo. Y ahí es una paradoja. Es un estilo sin estilo, una cuestión así. Porque el estilo permite a los artistas agarro estos elementos pero hago algo propio, ¿no? Algo propio con ese estilo. En el estilo comercial no. Porque si intentás hacer algo propio, intentás hacer algo que, digamos, así disruptivo y demás, corres riesgo de que después la gente no te garpe el disco que sacaste, en el caso de la música, y no seas redituable, y si no sos redituable no vas a ser exitoso, y si no vas a ser exitoso, mejor ni te metas, ¿no? Por eso el estilo comercial es un no estilo. Porque es todo lo mismo. Incluso, acá también con el tema del estilo, no estilo y demás, hay una frase que dice, la industria cultural tiene su propio lenguaje. Que uno dice, ¿qué querrá decir estos tipos? ¿Quién dice cuando está en su casa? Ahí está. Bueno, vamos de vuelta. ¿Quién en su sano juicio dice, oye, iré a la nevera por un refresco? Nadie dice, quiero ir a la nevera por un refresco. Decís, no, guacho, voy a abrir la heladera por una gaseosa. Y muchos dirán, bueno, pero hablan como mexicanos las series.
No, porque esta clase también la tomé con un mexicano y el mexicano se quejaba exactamente de lo mismo. Decía, ¿quién dice emparedado de maní? Acá en México le decimos sándwich de cacahuate, ¿no? ¿Quién habla el idioma de la industria cultural? ¿Quién habla español neutro? Nadie. Sin embargo, vos ves Saki Cody, ves Hannah Montana, ves Zoey 101, o sea, me acuerdo de las series que yo veía cuando era chico, todas hablaban más o menos igual, y, o sea, me acuerdo del chiste de Drake y Josh que decía, ¿por qué dejaste tu cubeta debajo de la puerta? ¿Quién dice dejaste tu cubeta debajo de la puerta? Suena hasta, no sé, como muy rancio, ¿no? Es como muy lejano de nuestra realidad, ¿no? La cubeta, ¿no? Es el balde abajo de la puerta, muchachos, no rompamos, no jodamos. Bueno, esto significa que tiene su propio idioma, que es un idioma que no habla nadie. De vueltas, insiste, si es que no lo escribí antes, capaz, tuve lento, elimina subjetividad. Subjetividad. Lo que le importa a la industria cultural es que no haya nadie que se pueda representar, se pueda representar con ella. Sin embargo, intenta la industria cultural que te representes con los personajes que muestran en pantalla, con, no sé, con Jim, Stifler, personajes de American Pie, y que vuelvas a la realidad. ¿Se dan cuenta cómo es que de algún modo el texto, cuando lo vayan leyendo, si les interesa leerlo, es como, yo lo siento como si estuviesen gritando, tipo denunciando constantemente lo que está pasando y que el mundo está yendo para un lugar cada vez peor? Me suena eso, y por eso capaz hay veces que va y vuelve con los conceptos, ¿no? Y que no es que dice, bueno, vamos a explicar la diversión, pum, vamos a explicar la felicidad, pum, sino que va y viene constantemente. Y estas dos me parece que son los más fuertes, ¿no? Que los detalles son fungibles y la eliminación de subjetividad. Porque nadie es lo que se representa. Sin embargo, también he dicho antes que la industria cultural intenta con todas sus fuerzas hacer que te identifiques con esos personajes. Y te da la promesa de que vos también podrías ser. ¿Quién nunca fantaseó en un recital que el artista te tome de la mano y te meta adentro, o sea, que te haga tocar con ellos y ser visto por el chabón del recital, ¿no? Vos dentro del público que sos uno igual que el resto, son todos iguales, nadie tiene subjetividad en la cultura porque también jugaban con el término cultura de masas, pero la terminan poniendo industria cultural, porque cultura de masas hace más referencia a los detalles fungibles, la masa como todas las personas lo mismo. En cambio, industria cultural hace más referencia a cómo se segmentaliza, se manipula y demás. Cómo se manipula estadísticamente, con las estadísticas. Ahora vamos a eso. Bueno, ¿quién no fantaseó con que tu artista favorito te mire y te ubique en el público y te haga algo personal, ¿no? Y dice, bueno, ellos usan el ejemplo de la radio también, de que el que pincha, y pues cada tanto en la radio aparece alguien del público teóricamente y habla y dice algo como, ay, te amo, Radio Disney, o lo que fuera, fantasea con eso, pero el que termina adaptando a ese discurso no es quien lo dice, sino el que lo dice tiene que adaptarse al discurso de la industria cultural para ser visto, ¿no? Entonces se genera una cuestión de falso azar, ¿no? Falso azar. Yo creo que esto era el estilo, eso de todo. Al final lo del estilo pensé que iba a ser un poco más y no. Borramos estilo. Tuki. Falso azar. Todos tenemos la misma posibilidad de ser el tipo en la pantalla, teóricamente. Todos tenemos la misma posibilidad de que en la radio nos pongan nuestro nombre, ¿no? Y que podamos, mandamos un mensaje en la radio y que el de la radio nos elija y que nos ponga y nos exponga. Todos tenemos la misma posibilidad. Sin embargo, no todos, efectivamente, nos pasa eso. O sea, a mí por lo menos no me pasó, así que ya no me puedo poner como el no a todos. O sea, qué sé yo. Por lo cual se produce un falso azar, otro engaño más. Esta cuestión de que todos lo pueden hacer, en realidad no.
sino que está también determinado por la industria cultural. ¿Y cómo? Porque hay una planificación. Hay una planificación del azar, ¿no? Eso ya debería ser contradictorio, que se planee el azar, ¿no? Es un poco volviendo al inicio de la clase, cuando hablé del mito y la ilustración, que ambos intentaban agarrar eso que nos aparece como apremiante, que no era ni nada más ni nada menos que el azar, que se nos escapa la singularidad de la persona en tanto azar, porque, digamos, no se sabe cómo podemos medir la personalidad de una persona. ¿Bajo qué parámetros? ¿Y cómo vamos a poder saber, cómo podemos predecir la conducta de una persona puntualmente? Y si encima quiero que esa persona me compre, digamos, tengo que atrapar esa personalidad para asegurarme de que va a tener una respuesta positiva ante el estímulo comercial que le voy a ejercer, ¿no? Eso, ¿no? Eso es lo que se le escapa y por eso es esa dominación. Porque lo que se intenta dominar es la singularidad en tanto azar. La singularidad como la personalidad que no sé cómo va a responder esta persona si le muestro, le quiero vender este borrador. No sé cómo, si le muestro, che, ¿querés este borrador? Capaz que me dice que no. Yo tengo que intentar con mecanismos y estadísticas, porque la palabra estadística va a estar un montón en el texto, de encauzar la conducta de la persona para que me compre este borrador y en lo posible que no sea uno, sino que sean 100, ¿entendés? 100 que me compren el borrador. Y ahí está el dominio, tratar de dominar la conducta de la persona que se nos escapa y que aparece como algo que nos da miedo, porque no las podemos controlar. A eso apuntan con dominio. Por lo cual se planifica el azar, ¿no? Esa conducta de la persona es planificada, porque te dicen, como en el ejemplo del crooner, si querés ser feliz, como el crooner, tenés que someterte a la industria cultural y ahí vas a ser feliz como el crooner, que puede ser tranquilamente vos, porque no sos igual al crooner en esa identificación. Y bueno, nada, no te queda otra que conformarte. Y si no te toca, tranqui, eventualmente te va a tocar, y que aparte tiene que ser tocado con la varita mágica, y bueno, y se generan un montón de otras cosas que al final nuestra posibilidad, es tan ínfima que no tenemos que ni contar con ella, porque todos tienen la misma posibilidad que todos, y es tan ínfima que no podemos contar con esa posibilidad, tiene que haber algo más, ¿no? Y ahí también se cuela un poco, creo yo, el problema con todo el arte que no corresponde al libre mercado. ¿Qué sé yo? Ahí hay un momento, que ahora no me acuerdo cuál, mencionan una obra de Beethoven, donde el tipo, creo que estaba haciendo una huelga, algo así, y hace una canción de huelga. Sí, o sea, no está diciendo que la gente, los músicos antes no ganaban guita. O sea, nada que ver. Había músicos que ganaban más, otros que menos. De hecho, recuerdo que Bach, hubo un momento que, bueno, el tipo, a ver, no sé si tengo internet, me aparece en verde, bueno, ahí sí. Hay un momento en el que Bach estaba muy mal de guita, se le había muerto la esposa, tenía que mantener a sus hijos, y él tocaba en las misas funerarias, y decía, che, por favor, auménteme en el sueldo, porque no llego a fin de mes, muchachos. A su jefe de la iglesia, che, hoy este mes no se murió nadie, estoy viviendo con lo justo, por favor, aumentenme el sueldo, ¿no? No está diciendo que antes la gente hacía arte, ¿no? No, también había intereses comerciales. Sin embargo, lo que sí es cierto, que ese arte no era necesariamente destinado a su reproducción económica. De hecho, no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que la grabadora es muy posterior a Beethoven, Bach y demás. Por lo cual nadie nunca va a saber cómo Beethoven interpretaba sus obras en piano. Nadie, jamás. Pero bueno, eso es un problema solamente de la música. O sea, de hecho puedo prender Spotify, tengo 1500 de personas interpretando Bach o Beethoven. Sí, sí, es verdad. Pero uno, no es Beethoven, no es Bach, principalmente. Segundo, que hay interpretaciones distintas, por lo cual, ¿cuál es la verdadera interpretación? Que eso no pasa con la música que nació después de la grabadora. Vos sabés cuál es la verdadera, entre mil comillas, porque es verdad que está muy manoseada por la producción, entonces
cuando hablamos de verdad en términos de artista, bueno, ¿qué es la verdadero? Cuando tiene distorsión la guitarra, cuando no tiene distorsión. Y es más natural cuando no tiene distorsión. Pero sin entrar en esos detalles, vos sabés que Somebody to Love the Queen es la que está en el disco, ay, no me acuerdo. ¿Cómo fue el nombre? A Great Day, no me acuerdo. El que era tipo, parecía A Night at the Opera, A Day at the Races, ahí está. ¿Sabes? Que es ese que está ahí. Y después, bueno, las versiones en vivo son variaciones de esa que es la verdadera, ¿no? Sin embargo, con las pinturas no pasa eso, porque vos sí tenés la pintura de Van Gogh, la pintura de la Mona Lisa, ¿no? Vos sí la tenés. Ahora, ¿cuánto vale la Mona Lisa de Da Vinci? ¿Cuánto vale? ¿1.000 pesos? ¿1.000 dólares? ¿500.000 dólares? ¿Cuánto vale? ¿Es calculable ese valor? ¿Y por qué tenemos que pensarlo en términos de valor? ¿No? Es porque todas esas obras que se crearon antes del capitalismo, de este capitalismo tardío, se someten de algún modo, se terminan sometiendo al capitalismo. Se termina cuantificando a lo que es incuantificable. ¿Cuánto vale la Mona Lisa de Da Vinci? Y, bueno, pasa que es patrimonio de la humanidad. Sí, pero de vuelta, o sea, es tan invaluable que ya pasa a patrimonio de la humanidad porque, listo. Pero para poder verla tenés que garpar el museo de Francia. Ahí ya, hasta ahí del patrimonio de la humanidad y listo, hasta tuviste que garpar ahí, creo que en el Louvre, que se estaba, la verdad no sé, nunca fui a Francia, desconozco completamente si era ahí o no, pero vos tenés que ponerte ahí para ver la Mona Lisa. Y ahí se acabaron todo el patrimonio de la humanidad, ¿no? Por lo cual se puede entrever que toda esta cuestión, ahí volví de vuelta al estilo, entre el arte burgués y el arte comercial, dijimos que el arte burgués está sometido a mercado. Bueno, desde ya que el arte comercial, sí, o sea, no vale la pena decir por qué el arte comercial está sometido al mercado, o sea, directamente nace para ser vendido. Pero el arte burgués, que no estaba pensado para ser vendido, ¿no? Como la Mona Lisa, insisto, es invaluable y demás, se somete al mercado. Y encima, no sé que se somete al mercado, sino que no todos tienen acceso a él. Tenés que garpar una entrada para ir a ver el patrimonio de la humanidad, que supuestamente es de los humanos. Tenés que pagar para ir a verlo. ¿Y todos tienen la guita para ir a pagar eso? No. Se los reservan los burgueses. Eso es lo que dicen Adorno y Horkheimer. Hay una reserva ahí que solo algunos pueden acceder. ¿Sí? No es fácil acceder a toda esa movida de arte burgués. Y que encima, después hay un momento en el que dice que define hasta la personalidad, porque dentro de la cultura de las masas, dentro de la persona que teóricamente no podría acceder a esto, termina siendo como un premio. Ay, sí, porque yo sé interpretar las meninas de Velázquez. Y pongo ese ejemplo porque es en el que está en el texto de Foucault, Las palabras y las cosas. Creo que en el primer capítulo ya hablaba de eso, arranca tipo ahí a tope. Y ya es como... pasa a tener un carácter, le llama carácter fetichista, están haciendo alusión al fetichismo en la mercancía de Marx. Fetichismo, lejos de lo que ustedes pueden llegar a pensar que es, fetichismo es un objeto en el cual las tribus le dotaban de un valor mítico, así como endiosado, al cual una vez que lo adquirís, te des un mejor valor. Entonces digo, ay, qué bien que me queda, no sé, esta cadenita, ¿no? Ay, soy más lindo por usar esta cadenita. En realidad, lo que está escondiendo la cadenita es la explotación de los humanos por los humanos. Y en realidad muestra la cadena de producción y la pobre gente que están siendo explotada en las minas, ¿no? Básicamente. Pero el carácter fetichista, lo que vemos, ay, qué lindo que me queda esta cadenita. Es eso. Pero acá, el carácter fetichista del arte burgués es decir, ay, qué bien que ahora yo puedo entender la novena sinfonía de Anthony Dvorak,
Dice, se hacen concursos de talentos donde el cual te ponen parte de esa pieza para poder interpretarla, para poder captarla y decir, ah, bueno, ya está, ahora soy más que el resto porque puedo interpretar esto. O sea, termina de algún modo sometiéndose a estas lógicas de mercado, porque se intenta cuantificar, pero después, bueno, patrimonio de la humanidad, pero tenés que poner plata para ir a ver al patrimonio de la humanidad. Y también por esta cuestión de que quien lo consume tiene algún estatus, le da estatus. Bueno, el arte comercial, nada. El arte comercial nació para ser vendido, o sea, ya está fuera de toda lógica, creo, está más que entendible, me parece. Pues bueno, hay un par de cosas más en este texto, ya ahí voy a ir cerrando, me parece, para no hacer una clase más de 2 horas. Por mí yo seguiría, pero la verdad que me parece que es un texto que tiene mucho para decir, es un texto que ni en pedo se agota en esta clase, es muy extenso, no por lo extenso, sino es porque tiene muchos conceptos, muy interesantes todos, señalo algunos, toda la relación con el fascismo, que hace de la industria cultural y el fascismo, todas las relaciones a otros autores, a Weber lo lee en una banda, las relaciones con Nietzsche, con Bergson, cuando habla de la risa, se me escapó la risa que ahora ya lo explico porque dije que lo iba a explicar, la relación con la risa, cuando se pone a hablar del Pato Donald, de los dibujos animados, nada, tiene muchas partes que, insisto, los invito a leer, las invito a leer, porque la verdad no tiene desperdicio este texto. Y después, bueno, si les interesa, después lo debatimos, a mí me gusta mucho esto. Esta escuela, la llamada Escuela de Frankfurt, ¿no? Un poco también me quedó en el tintero explicar eso. Bueno, ya me parece que es un poco tarde, pero la Escuela de Frankfurt es como, bueno, ¿qué es la Escuela de Frankfurt? Es un quilombo. Basta señalar con que estos dos autores se hicieron amigos en Frankfurt, Alemania, en el Instituto de Investigaciones Sociales, que en 1923 se inauguró. Adorno entra en 1930, Horkheimer, yo creo que al principio estaba, después fue nombrado director, y nada, ahí se hicieron amiguis y se exiliaron juntos, bueno, etc. Es muy interesante la historia de ahí, hay muchos pensadores, muy heterodoxos, si bien todos eran marxistas, es medio difícil encontrar cuál es la línea teórica que termina, o sea, sí es marxista, pero es difícil terminar diciendo, bueno, que es la Escuela de Frankfurt, así que nada. Arranco entonces con la risa y voy a terminar con la publicidad y ya con eso cierro. La risa, dijimos. Pato Donald. Los dibujos animados de antes. Coyote y Correcaminos, Tom y Jerry, Silvestre y Piolín, incluso Los Tres Chiflados. Está lleno de golpes, está lleno de gente que se golpea una a otra y que nos divertimos viendo cómo la gente es golpeada, ¿no? Pero siempre es golpeado aquel que tiene los actos más impuros, por así decirlo. El coyote que quiere comerse al correcaminos, el correcaminos que lo evade y el coyote que no sé, se cae a un precipicio, le cae un yunque en la cabeza y cosas por el estilo, ¿no? Lo mismo en Tom y Jerry, que quiere atrapar el ratoncito y le termina pegando. Pero me parece que el ejemplo más fuerte es en Dumbo, donde cantan la canción de que qué bueno que es trabajar a destajo, no sé, era medio rara esa canción. ¿Qué es lo que muestran estas caricaturas, los dibujos animados? Quieren que, según lo que dice Arnold Horkheimer, que el trabajador se identifique con estos animalitos siendo golpeados para poder recibir con mayor alegría, no mayor alegría, pero con más aceptación la golpiza que después va a tener en la vida real cuando salga del cine, ¿no? O deje ver la caricatura. Y esto también me parece que, bueno, tiene que ver, bueno, los dibujos animados ya de por sí son el ejemplo máximo del uso de la técnica. Y voy a decir, sí, la risa. La risa, nos reímos de la desgracia de esa persona, de burla, risa de burla. Bueno, ahí los que mencionaba, que se me escapan un poco las referencias a Henry Bergson, creo que es inglés o algo por el estilo, no estoy seguro, entonces no sé si es Henry o Henry Bergson, en fin, donde tiene un texto que se llama La risa,
y explica el fenómeno de la risa. Bueno, acá toma ese texto Adorno y Horkheimer para explicar cómo es que la risa termina siendo un conformismo de aceptar, ¿no?, que todos estamos siendo explotados y aceptar la explotación, ¿no? Básicamente ese es el fin de la risa, que son, lo plantean Adorno y Horkheimer. Y por último, quiero cerrar hablando del multiverso Marvel, ¿no?, y de las propagandas, ¿no? ¿Por qué? Adorno y Horkheimer al final se ponen a hablar de las propagandas, ¿no?, de la publicidad, mejor dicho, que es un tema que a mí personalmente me convoca un montonazo. Me interesa mucho el problema de la publicidad, de la psicología, la técnica y la escuela de Frankfurt. ¿Por qué? Porque hay un psicólogo muy conocido dentro, por lo menos, de la psicología, capaz que si alguien no es psicólogo no lo conoce y está todo bien, que se llama Watson, ¿no? Vamos ahora a cerrar con publicidad. ¿Qué es lo que decía Watson? Bueno, creo que fue en 1930 que el tipo, en 1929 lo echan de la universidad. El tipo era un conductista, o sea, quería ver justamente cómo estimular a las personas para que tengan una reacción conductual, o sea, dar un estímulo a la persona para que condicionar la conducta de esa persona. Entonces, investigaba con palomas, había un experimento que era, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, el pequeño, no me acuerdo, donde mostraba la conducta del miedo, ¿no? Y cómo es que era una conducta que le mostraba una rata y hacía sonar una campana tipo re fuerte, entonces iba adiestrando a la persona a que asocie a la rata con la campana, entonces le iba a dar miedo, por lo cual el miedo es una respuesta aprendida, en fin, va por ese lado. Lo echan de la universidad porque eran tan conservadores que no podían aceptar que tenga un amorío con la secretaria que lo ayudaba, y se va buscando laburo, que lo agarra para trabajar en la publicidad. ¿Y qué usa? Usa su conductismo para generar publicidad. El tipo la rompió, pero la descosió. O sea, el tipo hizo mucha guita, bueno, no hizo mucha guita, pero por lo menos le fue extremadamente bien, porque, o sea, se imaginarán que el conductismo y la publicidad van bastante de la mano en esta lógica de te estimulo de alguna manera para tener una respuesta tuya específica, poder controlar la conducta de algún modo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenta la publicidad? Y acá me meto con lo que se llama la psicología de la idea y lo que dice estos tipos. Psicología de la idea. Bueno, antes se pensaba que la publicidad tenía que informar al sujeto maduro, ¿no? Al sujeto maduro a comprar. Entonces, la publicidad guiaba a esa persona racionalmente a elegir, era brindar la información. ¿Se creen hoy que la publicidad brinda solamente información? Hoy por hoy, no, ni siquiera hoy por hoy, porque, bueno, hoy por hoy ya, spoiler, no brinda solo información. En 1944, menos. Vale, decir menos, pero estaba arrancando toda esta movida de, por lo menos, no, en 1934 arrancó, toda esta movida de ya no brindar información, sino condicionar la conducta de las personas. Watson decía esto, las personas no somos tan racionales, por lo cual la psicología de la idea en la publicidad está errada porque no somos tan racionales, en realidad somos bastante más básicos. Lo que hacemos es respondemos ante conductas y estímulos, y la idea es, si queremos vender este producto, hay que estimular a la persona de tal manera que tenga una respuesta de consumo al producto. El ejemplo de la propaganda del talco, muy conocido dentro de los que estudian publicidad, y Watson, en realidad no es conocida, pero es como siempre que buscas publicidad Watson te aparece la publicidad de talco para ver. Y dice lo siguiente: se intenta mostrar un estímulo de miedo que tenga una respuesta de amor y de consumo. O sea, te dice, el talco para bebé, marca Johnson. Si
tu bebé está expuesto a un montón de enfermedades y a un montón de infecciones si no usás este talco, ¿no? Si usás este talco marca Johnson, entonces tu bebé va a estar protegido para las infecciones, qué sé yo. Por lo cual, le hacían tener miedo a las madres, decía madres primerizas, el paper que había leído sobre esto, le hacían tener miedo a las madres primerizas sobre que su bebé está expuesto a infecciones para que compren el talco, ¿no? Por lo cual se empieza a ver cómo la publicidad intenta hacer este viaje pensando al humano como racional a ir hacia todo lo contrario, a un humano que se le domina la conducta. Lo que dije hace un rato, de que la conducta como algo azaroso al cual hay que dominar, porque si lo domino yo gano más guita, ¿no? Porque yo no sé cómo esa persona va a responder ante el producto que yo hago. Por eso tengo que hacer estadísticas, mercadeo, estudios de campo y todo para asegurarme que este producto me reditúe. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué muestra Don Horkheimer? Que la publicidad muestra no solo esto, sino que la industria cultural en sí es una publicidad de sí misma. De hecho, y acá me meto con el multiverso Marvel, es una frase que digo, guacho, no puede ser tan actual esto. La tengo acá marcada. A ver. ¿Dónde está? Acá estás. Cada película es el avance publicitario de la siguiente, que permite reunir una vez más a la misma pareja bajo el mismo cielo exótico. Quien llega con retraso no sabe si asiste al avance de la próxima película o a la que está, o la que ha ido a ver, ¿no? El multiverso Marvel es un avance de la película que viene, ¿no? Está lleno de vuelta Rápidos y Furiosos 8, o se hicieron 8 películas de lo mismo, y es un avance de la siguiente, y llega un punto que si vos no conocés fervientemente la saga, vos te podés llegar a perder. ¿Qué estoy viendo? Rápidos y Furiosos 3, 5, 1 o 7, ¿no? Con las películas de Marvel, si bien no pasa tanto esto porque se puede diferenciar bastante bien a los superhéroes, sí es cierto que las películas son un avance de la siguiente. Entonces en la escena post créditos te pone el avance de la siguiente película. O capaz te hacen temas de dentro de la película que tienen que se relacionan con el siguiente, o hacen series que están dentro de todo el mismo multiverso y es una propaganda de la siguiente. Por lo cual la publicidad no se extiende solamente a la publicidad de Claro, Movistar, no, hasta incluso se extiende en el trap, ¿no? Creo yo. ¿Qué te vende la industria cultural? A mi entender, esto está totalmente sujeto a prueba. Esto claramente no lo analiza Adorno y Horkheimer, porque no existía el trap. Pero más o menos lo que te vende, a mi entender, el tipo, a mi entender, el trap, o sea, el sujeto de trap en las canciones, insisto, si no están de acuerdo, pueden decírmelo, che, Luchazo no es por ahí, y me cultivan más, o sea, para entender un poco mejor. Es el tipo que en general no se enamora y que siempre está como un poco más elevado, así como muy inteligente, el tipo, pero que todas las mujeres quieren con él, incluso las que están de novio, dice, porque tu chica quiere conmigo y yo entonces vos sos inferior a mí porque viste que yo soy piola y entonces tengo ciertos vicios, que encima en esos vicios me encuentro y demás, y es más o menos, creo yo, eso es lo que te venden. También te venden un modo de proceder, de hacer. Y por eso hinchaba las bolas con los vasos rojos de American Pie, ¿no? Hoy por hoy, creo que si a alguien le interesa comprar un vaso rojo para su joda en la pool party, es porque consumió su vida, toda su vida consumió películas como American Pie, Euroviaje censurado y demás. Que no está mal, o sea, está todo bien, insisto, no tiene nada de malo. Yo me río mucho con American Pie, es de mis películas favoritas. También escucho Sum 41. Blink, digo, no está mal, porque se puede pensar que es moralizante, ¿no? Decir, está mal. Y estamos cayendo, si pensamos que es moralizante esto, en los mismos que Adorno y Horkheimer llaman los abogados de la cultura, que vienen a decir, no, toda esta cultura comercial está mal, nosotros venimos a traer la cultura que es buena y escuchate la quinta de Beethoven. O sea, no, mi interés no es ir por ahí, sino ver hasta qué punto aceptamos cosas de la publicidad, de la industria cultural,
¿Y qué hacemos con eso que estamos aceptando? ¿Queremos seguir aceptándolo o no? A mí la realidad, o sea, en sí, el problema del vaso rojo, yo creo que a mí realmente me da igual. O sea, si el vaso es blanco, rojo, celeste, turquesa, lo que fuera, me parece que para la joda es lo mismo. O sea, no sé si va a cambiar mucho. Pero es interesante que se elija el vaso rojo porque se los vio en las películas. Eso me parece que es rescatar lo interesante, ¿no? Y también por eso en las películas también es una publicidad. Y también en la publicidad no es tan venderte un producto, sino también la cuestión de dominar la conducta, en este modo, de esa conducta que aparece como azarosa, ¿no? Te muestra formas de las cuales poder ser feliz para que te adecues a ello y ahí, pum, te engrapan y te venden productos. ¿No? Así que nada, voy a terminar el cuadrito diciendo Marvel, publicidad, de la siguiente película. Bueno, publicidad va más allá de ella misma. Ay. Más allá de la propaganda. Me parece que ya con esto, porque de hecho es el final del capítulo cuando habla de la publicidad, bueno, me parece que quedó más que claro, creo yo, espero, que insistí mucho por lo menos en la cuestión de la eliminación de la subjetividad y los detalles fungibles. O sea, si ya entendieron eso, ya me parece que el texto se va a dejar leer mucho más fácil porque está constantemente dando vuelta en eso. El tema del dominio, espero que se haya entendido bien el dominio, que no es un dominio de chan, te controlan, sino que nosotros también formamos parte de eso que nos están dominando y que lo aceptamos con conformismo. Bueno, también esta cuestión de que la película y la industria cultural sirve para interpretar el mundo, a partir de la industria cultural se interpreta el mundo. Por eso los memes de yo saliendo de ver la película con la personalidad del protagonista. Y bueno, y preguntas que se me surgieron mientras que estaba leyendo esto. Bueno, a mi entender hay productos de la industria cultural que se escapan de la lógica burguesa. A mí, no sé, qué sé yo, hoy por hoy nadie se fuma el tema Dogs de Pink Floyd porque dura 18 minutos. No sé si hoy por hoy un consumidor promedio está preparado para eso. Sin embargo, viene Roger Water y te hace 8 River cuando viene. Ahí, entonces me parece que, me pregunto, entonces, ¿hay música comercial que no es comercial al mismo tiempo? Bueno, es lo que me comentaba Joaquín al principio. Bueno, hoy por hoy no todo el mundo consume Blink. Sin embargo, hay momentos de la industria cultural que muestra, bueno, siempre hay un porcentaje que se escapa de la masa. Por ejemplo, el 80% de la población responde bien ante el estímulo trap, pero ese 20% no. Ese 20%, el 10% responde bien ante el estímulo rock pesado. Y el otro 10% no, el otro 10% rock progresivo. Bueno, pero ese otro 10%, y así se va segmentando, y siempre la industria cultural tiene ya preparado un producto para esa persona que se le escapa, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre intenta abarcarlo todo, ¿no? Como la ilustración en su momento intenta interpretar todo, la naturaleza toda, y siempre algo que se le escapa, y lo que se le escapa le da miedo, y si le da miedo tiene que ir ahí a develarlo con la luz de la razón, y ahí donde se hace macana, lo que dice Adorno y Horkheimer, ¿no? Nada, y eso, me parece que ya con eso está más que suficiente. Si que queda alguna duda o quieren ahondar en algo más, textos que les recomiendo para ampliar, ¿no? Además de los que ya pasé, bueno, el texto de Benjamin, enfócate. La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, lo muestro en Instagram también. Bueno, y gracias por haber participado, por haber estado. Espero que si bien haya hablado un montón, se haya entendido, que no haya hablado rápido, que
nada, que pueda haber transmitido algo y que les haya resonado algo de todo lo que dije, ¿no? Que me parece que es lo más importante. Quizás no entenderlo todo porque yo creo que ni yo lo entiendo todo. O sea, por más que yo esté dando la clase y parezca que no, o sea, hay muchas cosas que, insisto, se me escapan de este texto, porque son textos que dialogan con 700 millones de autores y tienen una complejidad que nada, no me interesaba tanto quizás abarcar de manera absoluta el texto, sino que les quede resonando, ¿no? Como a veces consumimos industria cultural sin que nos demos cuenta, a veces vamos a TikTok pretendiendo divertirnos cuando en realidad nos termina aburriendo. Nada, esas cuestiones que les quede resonando ya para mí cumplí mi trabajo, ¿no? Ya para mí si les resonó esas cosas, más allá de si entendieron el pasaje del mito a Lobos, y que eso ya es muy esnovista, que bueno, si les interesa, insisto, vayan a Dialéctica de la Ilustración, el concepto de la ilustración, ahí está explicado, pelense con los textos, allá ustedes, los aliento, insisto, si les interesa eso, pero más me interesa que se hayan quedado con, para mirar qué interesante, ¿no? Al final está todo mucho más industrializado, más de lo que yo pensaba. Y por más que yo sepa que está industrializado, porque sigo conformándome con esto industrializado, ¿no? Así que bueno, les mando un abrazo enorme. Insisto, si me quieren comentar algo después, por privado, yo los voy a estar respondiendo con todo gusto. Y bueno, felices fiestas, ya se termina el año. La próxima clase la voy a hacer en marzo, no sé si lo dije, pero de última lo repito. Enero y febrero me tomo unas vacaciones. Voy a tratar de sacar algún videito más corto, al estilo Banquete de Platón. Pero no va a haber clases así de 1 hora y media, 2, ¿no? Así que bueno, gracias por haber asistido, gracias por estar. Espero que estén pasando un buen momento. Bien ahí que ganó la selección. Un abrazo fuerte y bueno, nos estamos hablando y si les interesó la clase y ver más, bueno, en mi YouTube hay un montón, tengo un montón, no sé si un montón, pero hay otras que les puede llegar a interesar. Y bueno, pueden proponer temas, dejar copiado, che, me estaría bueno que hables de esto, lo otro. Toda intervención va a ser bienvenida. Beso enorme, se los quiere, gracias por bancar y nos estamos viendo el año que viene. Felices fiestas.